Buenos días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías número 28 y continuamos con nuestra serie, capítulo a capítulo, del profeta Jeremías. Hoy nos corresponde un capítulo un tanto diferente al estilo de Jeremías en los capítulos anteriores, pero no menos importante y desafiante para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 28, tengan sus Biblias abiertas y vamos al versículo 15, por favor. El versículo 15 dice así: Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Hoy vamos a encontrar en el estudio del capítulo 28 una confrontación supremamente interesante entre dos profetas, un profeta verdadero y un profeta falso. El profeta verdadero es Jeremías y el profeta falso es Ananías. Va a ser supremamente interesante, hay muchísimo público en esta confrontación, hay unos resultados que nos va a arrojar esta confrontación y vamos nosotros a estar muy pendientes de cómo identificar o cómo definir un verdadero profeta y cómo denunciar a los profetas falsos. El versículo 15 del capítulo 28 va a ser nuestro texto guía y de allí sale el título de la predicación de hoy, que es Escucha por favor, oh Ananías. El título de hoy es una exclamación llamativa, una exclamación interesante, muy firme del profeta Jeremías: escucha por favor, oh Ananías. ¿Sí? Es un llamado muy directo, muy personal. Es la primera vez que Jeremías, en todo el libro que hemos estado estudiando, se dirige a través de un capítulo a una sola persona. Es un capítulo exclusivamente dedicado a un falso profeta para denunciarlo públicamente. Es la primera vez que Jeremías se enfrenta cara a cara a un falso profeta para denunciar. En todo el libro Jeremías ha estado haciendo denuncias de los falsos profetas, ha estado denunciando su irresponsabilidad, ha estado denunciando lo que ellos enseñan y ha estado dando la sentencia del fin que ellos van a tener. Pero por primera vez en el libro, Jeremías se va a enfrentar a un solo varón. Parece ser que este es el capítulo más interesante de un enfrentamiento hombre a hombre en toda la Escritura. Ese es uno de los pocos capítulos en la Biblia que nos va a mostrar esto. Esto parece casi como un final de película, donde Jeremías se enfrenta y están midiendo fuerzas para ver quién va a salir victorioso frente a esta confrontación. Jeremías está sin público, Ananías tiene todo el público a su favor. Toda la gente que está reunida allí, los sacerdotes y los profetas, y todo el público en la casa de Dios o en el templo, están a favor de Ananías. Todos ovacionan a Ananías porque dicen que Ananías tiene la razón. A todos les gusta el discurso y el perfil de Ananías. A todos les gusta lo que Ananías dice. Todos están a favor, la multitud respalda lo que Ananías va a decir. Y Jeremías se va a enfrentar a este varón de manera solitaria, visiblemente hablando. Se va a enfrentar en esta historia a un hombre que tiene todo el público a su favor y que tiene todo el sustento político y militar y religioso en el templo, y Jeremías va con valor y con firmeza frente a este momento. Esto nos hace acordar a la confrontación que tuvo el rey David, el diminuto y débil rey David, con el gran gigante Goliat. Y todas las partes allí temerosas y ansiosas de saber cuál es el resultado que se va a presentar. Vamos a encontrar en este capítulo un hombre valeroso, firme, lleno de coraje, lleno de valor, que no tiene temor a la multitud. Un hombre que no está interesado en la popularidad. Un hombre que no está interesado en la ovación o en cuántos le siguen o cómo va a salir. Un hombre que está simplemente interesado en presentar el plan de Dios, las denuncias de Dios y a desenmascarar a un falso profeta. Ananías va a servirnos hoy para simbólicamente representar a los falsos profetas. Es decir, muchos Ananías hay en nuestro medio. Y cada vez que mencionemos el nombre de Ananías, vamos a pensar en los falsos profetas que abundan en nuestro medio, que llenan grandes lugares, que mucha gente les sigue y la calidad de su discurso, pero también lo que Dios dice de ellos. Y cómo nosotros, como verdaderos creyentes y profetas que pregonamos la verdad, en muchísimas oportunidades tenemos que enfrentarnos en solitario,
a esos falsos profetas para denunciar lo que ellos hacen y para pregonar la sentencia o el fin de ellos. Gálatas capítulo 6, versículo 7 es un texto muy oportuno para nosotros cuando hablamos de los falsos profetas. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, o eso también cosechará. Muchísimos falsos hombres a lo largo de la historia se han levantado y han dado falsas enseñanzas y han llevado tras sí a muchos. Y muchos de esos falsos piensan que van a salirse con la suya y que el fin de ellos va a ser victorioso y que no van a cosechar las consecuencias de su desvarío. Sin embargo, la palabra dice: no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo aquel que use el nombre de Dios en vano tendrá que responder por el uso inadecuado del nombre de Dios en vano, y las consecuencias van a ser trágicas para sus propias vidas. Y no solo para ellos, sino también para sus seguidores. Escucha, por favor, oh Ananías. Es probable que muchos Ananías nos van a escuchar hoy a través del video. Es probable que muchos falsos profetas y muchos seguidores de falsos profetas, muchos seguidores de falsos Ananías nos van a escuchar y van a estar frente al dilema que tuvo el pueblo en esta ocasión. ¿Cómo identificar un verdadero profeta de un falso profeta? Es probable que ese es el dilema que ustedes han tenido en alguna oportunidad. Es probable que en muchos momentos decimos: pero yo, ¿cómo hago para saber si ese hombre que lo siguen tantos y que pregona semejantes discursos es falso? ¿Cómo hago yo para saber? ¿Cuáles son los indicadores o cuáles son los principios para identificar un verdadero profeta de uno falso? En este capítulo vamos a tener la respuesta. Jeremías lo va a hacer de manera directa, de manera dramática, casi expectante, frente como a un auditorio, frente a una reunión donde hay muchos allí ovacionando a Ananías, y él va a desenmascarar este falso profeta. Primeros 6 versículos del capítulo. Escucha, por favor, oh Ananías, lo que dices. Y dice así: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este pueblo todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Ese es el primer round, la primera escena de este encuentro dramático entre Ananías y Jeremías. Comienza el capítulo diciendo: aconteció. Es decir, esto es verídico, es un acontecimiento real, históricamente comprobado, y nos da los datos históricos para que podamos ubicarlo dentro de un tiempo y lugar específico. En el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, sucedió en un lugar específico, en una época específica, bajo unos testigos específicos, en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. ¿Qué aconteció? Que se levantó un falso profeta, y nos da las indicaciones históricas para ver que Ananías realmente existió, que no es una paradoja lo que se está dando acá, que no es algo que se está simplemente imaginando, sino que es un hecho real. Aconteció que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló. Ananías era un profeta falso. Ananías viene de la región de Gabaón, es decir, era de la tribu de Benjamín. Ananías pertenecía a la misma descendencia de donde vino el rey Saúl. El rey Saúl, primer rey de Judá, fue un rey benjamita,
¿cierto? O gabaonita. Y Ananías venía de esa misma región, más o menos a unos 10 kilómetros cerca de Jerusalén. Ananías era un falso profeta. De ese lugar de Gabaón se había tenido un santuario y en ese santuario iba Saúl a adorar. Dios, dice la Biblia, que desechó a Saúl porque Saúl también no resultó ser un rey conforme al corazón de Dios. Y de ese mismo lugar surge ahora un profeta falso que se llama Ananías. Ananías estaba en la casa de Dios en el mismo año en que Jeremías había dado el discurso del capítulo anterior. En el capítulo anterior Jeremías se levantó en el templo porque Dios le ordenó que fuera a la casa de Dios y en público se llevara un yugo de madera sobre su cuello y estuviera allá y expusiera lo que iba Dios a hacer con el pueblo de Israel y con todas las otras naciones. Aconteció en ese mismo año que Ananías se levanta para decir todo lo contrario a lo que Jeremías había dicho. Jeremías había dicho: Dios va a hacer que el yugo de Babilonia caiga sobre todos nosotros y sobre todas las naciones vecinas. Y Dios mandó por intermedio de Jeremías a todos los mensajeros de los 5 reyes cercanos que estaban haciendo la coalición política para enfrentar a Babilonia, yugos de madera, para que ellos los llevaran para sus reyes, que fueran testigos de lo que iba a acontecer. Y Dios dijo básicamente a través de Jeremías: los desterrados no van a ser devueltos, los utensilios que fueron llevados no van a ser devueltos, y por el contrario va a venir una segunda invasión de Babilonia, que ya no va a llevar a los nobles porque ya habían sido llevados, sino que llevará al resto de la población, y una vez acontezca eso, vendrán 70 años de cautiverio, 70 años de esclavitud. Lo que Jeremías predijo fue muerte, juicio, espada, hambre y pestilencia. ¿Recuerdan? Eso fue lo que Jeremías anunció en el capítulo anterior. ¿Quién ovacionó a Jeremías cuando dio el discurso del capítulo 27? ¿Quién felicitó a Jeremías? ¿Quién dijo: me hago tu seguidor? ¿Sí? Me gusta lo que tú estás diciendo. ¿Quién de ellos dijo: vamos a arrepentirnos? Porque solo si nos arrepentimos podemos tener beneficio, podemos tener esperanza en medio de los anuncios y los denuncios que el profeta Jeremías dio de parte de Dios. ¿Quién lo hizo? Ninguno. ¿Saben qué sucedió? El pueblo llamó a Ananías, un falso profeta, lo llevó al templo de Dios y Ananías comenzó a profetizar. La Biblia dice que la profecía de Jeremías en el versículo 2 comienza de la siguiente manera: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo. Esa era la fórmula que usaban los profetas verdaderos. Todo profeta verdadero decía: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Esa era una introducción que Dios había dado para que los profetas verdaderos usaran y de esa manera se diera por cierto el mensaje que ellos estaban dando. ¿Por qué por qué Ananías, siendo un profeta falso, usa esa misma fórmula? ¿Por qué Ananías, siendo un falso profeta, toma esa fórmula? Recordemos que la ley moral de Dios dice que Dios no dará por inocente a aquel que tome su nombre en vano. Eso es lo que está haciendo Ananías. Con la venia de los sacerdotes y con la venia de todo el pueblo y en presencia de Dios en el templo, se atreve de manera descarada y osada a decir: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. ¿No es eso lo que hacen los Ananías de hoy? ¿No es eso lo que hacen los falsos profetas? Pararse en los púlpitos y decir: Dios me habló y Dios dijo. Dios me acaba de dar un mensaje y dice esto para ustedes. Es probable que ustedes hayan escuchado muchos falsos profetas diciendo eso. ¿Y cuál es el mensaje que Ananías va a dar para el pueblo? La Biblia nos muestra que Jeremías tranquilo y pacientemente escuchó el mensaje. Y el mensaje es: quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y el versículo 4 dice: y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová,
porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Si ustedes se dan cuenta, el mensaje de Ananías es totalmente opuesto al mensaje de Jeremías. El mensaje de Jeremías es: hay muerte y destrucción, Dios está airado y viene juicio para esta nación y para todas las naciones. El mensaje de Jeremías es: Dios entregó todas estas naciones en manos de Nabucodonosor para juzgarlas, porque no se arrepintieron. ¿Cuál es el mensaje de Ananías? Dios no está molesto con nosotros. Dios está a favor de nosotros, y como resultado de que está a favor, les voy a demostrar que de aquí a 2 años los utensilios que fueron llevados serán vueltos, los desterrados que fueron llevados regresarán, y el rey Joaquín, que estaba preso por los babilonios, será vuelto nuevamente en 2 años. Esa era una noticia supremamente maravillosa para todos los habitantes de Judá y Jerusalén, porque ¿quién no deseaba que los utensilios fueran vueltos? ¿Quién no deseaba que los desterrados volvieran y que el rey que había sido llevado preso como rehén fuera vuelto? Eso era lo que quería la nación. Pero la pregunta era: ¿eso era lo que Dios había dicho por parte de Jeremías? ¿Por qué Ananías se atreve a decir esto? ¿Esto realmente es una profecía o era una especulación o una adivinación? ¿Era Ananías un profeta de Dios? Si lo era, ¿por qué había tanta contradicción en las 2 profecías? Si Jeremías y Ananías estaban de acuerdo y habían sido llamados por Dios, ¿por qué el uno daba 70 años de cautiverio que aún no habían comenzado? Y Ananías decía que faltaban 2 años para que regresaran los cautivos. Es muy importante que ese es un buen indicador para nosotros desenmascarar los falsos profetas. Los falsos profetas siempre se oponen a la verdad. Dice la Biblia que resisten a la verdad y usan el nombre de Dios para pregonar sus enseñanzas, y que siempre sus enseñanzas son bien recibidas por el pueblo, porque es lo que la audiencia quiere escuchar. Eso era lo que el pueblo quería escuchar. El pueblo no quería juicio y destrucción, no quería muerte y espada, quería escuchar paz, tranquilidad, bienestar. Si ustedes se dan cuenta, las 3 características del mensaje de Ananías es bienestar, es recuperar los bienes materiales, es recuperar la tranquilidad, la estabilidad, el bienestar, es estar tranquilos y cómodos. Ese es el común denominador del discurso de los falsos profetas. Muchos Ananías están hoy en este momento con auditorios llenos. ¿Y qué es lo que ellos dicen? Bienestar. Tú eres un rey y vas a prosperar. Todas tus deudas van a ser saldadas. Vas a tener salud y prosperidad. Nada malo te puede pasar. Dios lo ha dicho. Le ponen la firma. Ananías lo hizo lo mismo. Ahora vamos a tener que ver cuál es la reacción de Jeremías. Versículo 5. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y esto es maravilloso, porque Jeremías, aunque está solo y no tiene el respaldo del sistema religioso y político, y no tiene el respaldo del pueblo, se levanta con valor en medio de esta comunidad, y se levanta diciendo: así dice el Señor. Es importante que Jeremías no guarde silencio ante la falsedad. Es muy probable que nosotros ante los falsos muchas veces agachamos la cabeza y guardamos silencio. Muchísimos de nosotros decimos: bueno, pues Dios sabe cómo juzgarlo. Si Dios le permitió hablar así, pues dejémoslo, eso saldrá a la luz. El tiempo dirá todas las cosas. El tiempo es un buen ayudante y sacará a la luz la falsedad. Pero no fue eso lo que hizo Jeremías. Y Jeremías nos enseña una buena actitud, una actitud digna de imitar. Jeremías pudo haber agachado la cabeza y decir: no hay nada que hacer, vamos. ¿Sí? Si yo me levanto acá y contradigo a este hombre en medio de toda la congregación y en medio de todos los sacerdotes, me van a linchar. Recuerden que Jeremías ya estaba amenazado de muerte. Recuerden que todo el complot que había para matar a Jeremías, que en varias oportunidades hicieron complot silencioso para matarlo. Jeremías, ¿qué hubiera dicho si hubiera sido uno de nosotros?
Bueno, yo ya dije, eso es problema de ellos si creen o no. Si ellos quieren seguir a los falsos, que los sigan, pero yo mejor me voy en silencio y salvo mi vida. Eso probablemente hubiéramos hecho la mayoría de nosotros. Pero ¿saben qué hizo Jeremías? Y dijo el profeta Jeremías, versículo 6, amén. Uno dice, ¿cómo uno puede decir amén a semejante falsedad? ¿Qué significa amén? Así sea, Dios es fiel, significa amén. Dios es fiel y cumplirá su palabra. Ahora, ¿a qué está diciendo Jeremías amén? ¿A lo que dijo Ananías o a lo que dijo Jeremías de parte de Dios? Versículo 6. Confirme Jehová todas tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser vueltos de Babilonia a este lugar. Así lo haga Jehová. Es supremamente interesante esta primera escena de la confrontación, porque pareciera ser que Jeremías está dándole un espaldarazo a este falso profeta, diciendo amén, que Dios lo haga así y que se cumpla lo que tú has dicho. Esa es la idea que nosotros tenemos al final de esta primera sección del capítulo. Amén, que así lo haga Dios. Si así es, fabuloso, ¿sí? Si esto acontece, maravilloso, porque realmente ese era el sentir de todo el pueblo. Todo el pueblo tenía el sentir, incluido Jeremías, que sería muy bueno que no tuvieran que ser deportados y que no tuvieran que enfrentar semejante dolor. Jeremías dice amén. Si eso sucede, sería bueno, sería maravilloso, sería interesante. Sin embargo, Jeremías está teniendo una actitud un tanto irónica y un tanto controversial para llamar la atención a todo el auditorio. Muchísimas veces cuando nosotros sabemos que la mayoría está en contra de nosotros, se recurre a la ironía o a la sutileza para llamar la atención. Y eso es lo que está haciendo Jeremías. Jeremías sabe usar la ironía como recurso oratorio para exponer la verdad. Jeremías está captando la atención para lo que viene en la segunda sección. Algo así como, bueno, listo, amén, que gloria a Dios que eso suceda. Maravilloso que tengamos bienestar, maravilloso que tengamos salud, que tengamos riqueza y que nada malo nos pase. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Si eso es así, ¿quién dice que no? Y de esa manera capta la atención del público, posiblemente baja un poco el nivel de ánimo en Ananías, que está confrontando a Jeremías, para el segundo round que viene a partir del versículo 7 en adelante. Escucha por favor, oh Ananías, escucha lo que tú dices primero, escucha lo que tú dices a la multitud, escúchate a ti mismo, para que seas consciente de lo que va a suceder. Y yo quiero que leamos unos textos para que corroboremos la realidad de los falsos profetas y la confrontación que tenemos. Segunda de Corintios 11, versículo 13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Romanos 16, 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Hay muchos Ananías hoy y muchos ingenuos que son engañados por estos falsos Ananías, fraudulentos, que trabajan para sus propios vientres y que con suaves palabras engañan a las multitudes. Eso nos parece común en la realidad en que nosotros vivimos. Muchísima gente va tras las multitudes. Pareciera ser que la mayoría tiene la razón,
Pero la Biblia nos muestra un principio diferente. No es la mayoría que tiene la razón. La mayoría casi siempre está equivocada. La Biblia nos muestra que la verdad es confrontada por las mayorías que se oponen a la verdad de manera abierta y contundente, como lo está haciendo Ananías. Versículos 7 al 11. Escucha por favor, oh Ananías, lo que haces. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Segundo round. Jeremías frente a Ananías en medio de la multitud y como testigo los sacerdotes falsos también y profetas falsos. Jeremías le dice: oye esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. La confrontación es directa contra Ananías, pero implícitamente es contra toda la comunidad y contra todos los sacerdotes. Escuchen, ¿recuerdan cuál había sido el problema mayor que tenía el pueblo de Israel? Que no escuchaban. Jeremías llevaba años y años desgastándose predicando. ¿Y quién escuchaba a Jeremías? ¿Saben qué escucharon cuando Jeremías dijo deportación 70 años? Y no puede ser. Pero cuando Jeremías hablaba arrepentimiento, conversión, ¿quién escuchaba? Muchas veces nos pasa así con nuestros hijos. Les damos órdenes y ellos nunca escuchan. Uno piensa que son sordos, pero cuando uno dice, te voy a dar disciplina, ¿ahí qué dicen? ¿Qué fue lo que me mandó? ¿Qué fue lo que me dijo? Ya voy, papi. O sea que sí habían escuchado. Con Jeremías pasa exactamente lo mismo con el pueblo. Jeremías había hablado y hablado y hablado el mismo discurso. No tenía seguidores, pero nadie oía. Y Dios siempre le dice, ¿por qué no escuchan? Entonces el versículo 7 es: oye, o atiende, o abre tu oído y está atento y escucha todo el pueblo. Y Jeremías prosigue en el versículo 8 hablando de algo muy interesante. Si fuésemos nosotros los que vamos a confrontar a un falso profeta, probablemente hubiéramos tenido una actitud diferente a la que tuvo Jeremías. Jeremías nos muestra la actitud y el proceso correcto para desenmascarar a los falsos. Jeremías no va a un enfrentamiento hombre a hombre, que hubiera podido hacerlo. Jeremías no se siente aludido ni se siente confrontado y responsabilizado de manera directa. Jeremías no lo hace. Jeremías no siente que su honor está siendo pisoteado porque Ananías lo está descalificando. Hubiera podido hacerlo Jeremías. Jeremías no va en defensa de su honor, en defensa de su posición o en defensa de su dignidad. Versículo 8, Jeremías dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. Jeremías apela a un argumento supremamente valioso y es la historia. Y Jeremías dice, la historia dice que ha habido más profetas antes de ti y antes de mí. Ahora es interesante el versículo 8, porque el versículo 8, por segunda oportunidad, Jeremías no descalifica de manera directa a Ananías. Si hubiese sido uno de nosotros, probablemente le hubiera dicho: ¿usted qué habla? Usted es un falso, mentiroso, embustero, no diga nada. Jeremías no lo hizo así. Jeremías tiene un tacto interesante, tiene una actitud correcta, no es político ni diplomático para decir las cosas. Tiene la gracia de Dios para poder aprovechar la oportunidad y exponer abiertamente la actitud de Jeremías, de Ananías. Y le dice, versículo 8, los profetas que fueron antes de mí y antes de ti. Es decir, ¿qué está reconociendo Jeremías? Que Ananías también es un profeta, ¿o no? Claro que lo es. Falso, pero profeta, ¿sí?
falso, pero es profeta, ¿sí? Entonces él reconoce su lugar, él reconoce que él tiene un lugar, un llamado, y él fue llamado para ser un profeta falso. Entonces le reconoce, le dice: los profetas que fueron antes de mí y antes de ti, ¿cierto? Y le habla de manera directa. Entonces le dice: en tiempos pasados también profetizaron igual que nosotros. Pero ¿saben cuál era el común denominador de la profecía de estos profetas antes de los dos? Versículo 8: guerra, aflicción y pestilencia contra grandes naciones y contra muchos reinos. ¿Qué es lo que le está diciendo Jeremías? Palabras más, palabras menos. Ha habido profetas antes de los dos, pero las profecías que se han cumplido y las profecías que la historia recuerda y registra son las profecías de los profetas que dicen guerra, aflicción y pestilencia. Es decir, arrepentimiento y conversión, porque viene la ira de Dios sobre los pecadores. ¿Por qué Jeremías expone este argumento? Que es un argumento supremamente importante y valioso para enfrentar a un falso maestro. Es algo así como: pongamos sobre la mesa los dos enfoques de la profecía, a ver cuál se ha cumplido históricamente, a ver la historia cuál registra como válido y como verdadero. Y hasta donde yo recuerdo, y ustedes me dirán, queridos sacerdotes que están aquí y querido pueblo que está escuchando, hasta donde yo recuerde, las profecías que se han cumplido y los profetas que reconocemos como autoridad, Isaías, Ezequiel, Sofonías anteriormente, y otros profetas como Moisés y como Samuel, hablaron guerra, destrucción y pestilencia. ¿Está siendo un poco irónico Jeremías? Es probable que sí. Pero muchas veces ante la exposición de la verdad necesitamos recurrir a la ironía, pero la ironía histórica y la ironía con argumentos para desenmascarar a los falsos. Luego el versículo 9: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumple la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Jeremías no está en una confrontación personal. Ananías lo está. Ananías está yendo directamente contra Jeremías, pero Jeremías no le responde de igual manera. Jeremías le dice: estamos los dos acá, hay dos mensajes, hay un mensaje de guerra, aflicción y castigo, y hay otro de paz y prosperidad. ¿Cuál es el que Ananías pregona? El mensaje de los falsos, paz. ¿Cuál es el que la multitud quiere? Paz. Muy bien. El mensaje que se cumpla, ese es el mensaje del profeta que Jehová en verdad envió. Ahora, lo que está haciendo Jeremías realmente no es poniendo en duda los dos mensajes y poniendo al pueblo a que considere cuál de ellos será correcto. Lo que Jeremías está haciendo intencionalmente es mostrando que históricamente ningún profeta falso ha triunfado con su profecía. Que nunca a lo largo de los tiempos, cuando se han levantado profetas que profetizan paz, se ha cumplido su palabra. Lo que Jeremías le está diciendo es: las profecías que siempre se han cumplido son las que vienen de Dios. Y las profecías que vienen de Dios tienen implicación moral. Es decir, son un fuerte llamado al arrepentimiento. Tienen un contenido ético muy alto de arrepentimiento, de confesión y de conversión. Pero los profetas falsos no tienen implicación moral. Su discurso es materialista, su discurso es humanista. Vas a tener dinero, vas a recoger las vasijas que se llevaron, vas a recoger el dinero que se perdió, aquel que te debe te va a devolver el dinero, el que está en la cárcel va a salir, el que se perdió va a volver. Y ese era el mensaje de los falsos. El versículo 9, Jeremías dice: el profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla su palabra, sabemos que Dios lo envió en verdad. Es decir, hasta ahora ninguno que ha profetizado paz y prosperidad se ha cumplido su palabra. Vamos a ver qué pasa con Ananías. ¿Sí? Si la regla general es que hasta ahora ninguna profecía de paz se ha cumplido, entonces no hay excepción a la regla. Ananías, tú eres un profeta falso.
eso que Jeremías dice en el versículo 9, aunque no es una confrontación directa, pero a buen entendedor pocas palabras, Ananías lo entendió. Y lo entendió también que reacciona como reacciona cualquier falso. Versículo 10. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Muy nobles los falsos, ¿cierto? Muy piadosos, ¿sí? Muy serenos, apacibles y comprensivos ante el llamado de Dios. No era una confrontación personal, pero Ananías lo toma como personal. Y Ananías confronta a Jeremías nuevamente y dice que tomó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quitó y lo quebró. Miren qué cosa tan atrevida este varón. Qué hombre tan intemperante, tan incontrolable. Dios había dado el yugo al profeta Jeremías, ¿sí o no? Capítulo 27. Dios le había dicho a Jeremías, camina con ese yugo en el cuello. Y Jeremías no estaba caminando con ese yugo de madera al cuello porque él quisiera. Estaba caminando por obediencia a Dios y como un testimonio vivo de lo que iba a suceder con Israel y con todas las otras naciones. Pero cada persona que veía a Jeremías con ese cuello, agachado y doblado por el yugo, pues le generaba una gran reacción de desagrado. Porque eso simbólicamente lo que representaba era que Judá e Israel y las otras naciones iban a estar bajo el yugo de Nabucodonosor. Cuando Jeremías habla y le dice, cualquiera de ustedes que profetice paz, cuando se cumpla, pues vamos a reconocer que usted viene de Dios. Eso exasperó terriblemente a Ananías, al punto que quitó el yugo de madera y lo rompió y lo volvió pedazos y lo quebró delante de toda la multitud. ¿Cómo les parece esa ceremonia tan tranquila? ¿Cómo les parece la actitud de este hombre profeta que llenaba auditorios y tenía muchos seguidores? ¿Cómo les parece el carácter tan noble y tan tranquilo de este falso profeta? Y así son todos los Ananías que existen en nuestro medio. De piedad no tienen nada, de serenidad y de humildad no tienen nada. Son soberbios, son intemperantes y son rebeldes y atrevidos. ¿Con quién se está metiendo Ananías? ¿Con quién debía meterse él? Con su propio pecado y con su propia falsedad. Ananías tenía que revisar hacia sí mismo y darse cuenta que era un falso profeta. Ananías tenía que revisar la historia del pueblo de Israel y saber que a lo largo de los tiempos ningún profeta falso había prevalecido. Sin embargo, Ananías, en lugar de revisar hacia sí mismo y reconocer su falsedad, va contra quien le dio el mensaje. Ahora, el que le dio el mensaje es enviado de Dios. Entonces, ¿contra quién se está metiendo directamente Ananías? ¿Quién le dio ese símbolo en el cuello a Jeremías? Dios. No nació de la creatividad o de la imaginación de Jeremías. Dios le dio esa señal. Entonces, Ananías se está metiendo en serios problemas. Y el versículo que sigue, versículo 10, versículo 11, y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo, así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones, dentro de 2 años, y siguió Jeremías su camino. En este momento, Ananías toma el yugo de manera arbitraria, atrevida, lo rompe y les dice, así dice Dios, eso es lo que va a suceder con Babilonia. No somos nosotros los que tenemos que doblegarnos ante Babilonia, será Babilonia la que se doblegue ante nosotros, porque Dios lo está diciendo. ¿Qué hombre tan osado y tan persistente en su falsedad? Es impenetrable, inquebrantable en su soberbia y en su actitud. Al final del versículo 11 hay una frase que muestra la actitud noble y tranquila de Jeremías. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera sido confrontado de esa manera? ¿Qué hace usted si a un profeta falso le quita la Biblia y se la rompe y se la quema delante suyo? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted si alguien lo abofetea delante de muchos y lo humilla y le dice, usted no está diciendo la verdad, soy yo el verdadero?
Usted está equivocado, usted es un mentiroso. ¿Qué hiciera usted? Probablemente no hubiéramos tenido la actitud de Jeremías. Lo mínimo que nosotros hacemos es defendernos o amenazar a la otra parte. Decirle, te voy a demandar, eso no se queda así. Vivimos en un país libre, hay libertad de cultos y no tienes por qué meterte conmigo. Pero ¿saben qué hizo Jeremías? Dice la Biblia, y Jeremías siguió su camino. Es decir, no tiene sentido perder el tiempo con falsos. No tiene sentido perder el tiempo con gente que no quiere escuchar y que solo escucha en su propia concupiscencia. No tiene sentido botar las perlas a los cerdos porque se vienen contra nosotros y nos pueden despedazar. La actitud de Jeremías es una actitud noble. La Biblia no dice qué sintió Jeremías. La Biblia no dice nada más, sencillamente dice, y Jeremías siguió su camino. Es decir, esto no termina aquí. Mi vida y mi misión continúa. Este es un falso y no se va a cumplir lo que él dijo. Lo que se va a cumplir es juicio y destrucción. Yo sigo mi camino. Dios solo me envió para dar un mensaje, ya lo di, no fui atendido, ya no está bajo mi responsabilidad. Y esa actitud de Jeremías es una actitud que nosotros debemos aprender. Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jeremías toma una actitud, y no es una actitud cobarde. Jeremías no dijo, bueno, pues perdí, ni modo, me hago a un lado. La actitud de Jeremías es una actitud noble, una actitud loable, una actitud piadosa. Los sacerdotes y el pueblo están a favor de Jeremías, de Ananías. Ananías no quiere escuchar, ¿listo? Entonces, yo sigo mi camino. Ya di el mensaje. Dios solo me mandó a dar este mensaje y ya lo cumplí. No sabemos si Jeremías pensó en que tenía que ir a hacerse otro yugo de madera para reemplazar el que había sido roto. No sabemos cuál fue la razón de él, pero sencillamente siguió su camino como, bueno, dejémoslo así, yo ya cumplí mi tarea. Este es un hombre que no escucha, es un hombre obstinado. Deuteronomio 18, 15 al 21, dice así: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, no vea más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que has dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová me ha hablado? La respuesta es: si se cumple, es de Dios; si no se cumple, no es de Dios. ¿Qué de lo que pregonan estos falsos ananías contemporáneos se está cumpliendo? Todas las personas que van detrás de la prosperidad, ¿cuántos han sido prosperados? Los índices de pobreza continúan creciendo. Los índices de desempleo continúan creciendo. Los índices de divorcios, de dolor, de angustia siguen creciendo. ¿Qué pasa con estos grandes movimientos donde van multitudes y multitudes, si es real que se cumplen las profecías que les dan? Hemos recibido profecías falsas de que van a llegar a cargos públicos y no llegan. Hemos recibido profecías falsas de dinero, de salud, de prosperidad, de bienestar. ¿Cuál se ha cumplido? Si se cumple, es de Dios; si no se cumple, es falso. ¿Cuál es la razón o cómo podemos calificar o evaluar todos estos charlatanes interesados que se paran en los púlpitos para engañar a multitudes? Como lo dice la Biblia, ¿son profetas? Falsos. Sí son profetas, pero falsos. Y sí son apóstoles, pero falsos, es decir, apóstatas, que niegan la verdad y que usan el mensaje del Evangelio para su propio provecho y para sus propios vientres. Estos líderes sí están prosperados económicamente. Estos líderes tienen propiedades en el exterior y están investigados también por el gobierno,
porque evaden impuestos y porque se enriquecen ilícitamente usando a los incautos e ingenuos que van tras ellos esperando que van a ganar lo mismo que ellos les prometen. Jeremías está diciendo, no les oigan. Y si ellos no respetan, entonces sigamos el camino. Escucha por favor, oh Ananías, lo que dices, lo que haces y lo que crees. Versículo 12 al 17. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Tercer round. Primero, quedó empatado. El segundo, lo ganó Ananías. Y el tercero, nocaut final, ¿cierto? Jeremías tiene la razón, Dios lo va a honrar, a pesar de que toda la población está en contra de Jeremías. Dios va a honrar al profeta verdadero y lo va a poner en honor y en dignidad, porque la palabra de Dios siempre triunfa sobre el mal, porque los falsos nunca prevalecerán y porque la verdad siempre triunfa sobre la maldad o sobre la mentira. Versículo 12. Jeremías ha salido, se ha ido, ya sucedió ese episodio terrible, doloroso, vergonzoso. Posiblemente toda la multitud está ovacionando, Ananías, Ananías, porque es el profeta que ellos quieren. Probablemente toda la multitud dice, ese es nuestro profeta, ese es nuestro líder. Porque así hacen con los falsos profetas. La gente los sigue, los ovaciona, los lleva levantados. Y las grandes multitudes los tienen como ídolos. Probablemente la gente está haciendo honor a Ananías porque ha triunfado y Jeremías tuvo que salir en silencio. Pero cuando ha salido no sabemos cuánto tuvo que recorrer, cuánto tiempo pasó. No sabemos si fue en el mismo momento, no sabemos si fue en el mismo lugar, la Biblia no lo dice. Lo cierto es que el versículo 12 dice, después que el profeta Jeremías salió, vino palabra de Dios a Jeremías diciendo, devuélvete o vuelve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová. Qué interesante. Ahora, si usted es ese Jeremías que ha sido avergonzado en público, que ha sido humillado en público, que ha sido lastimado en su dignidad y en su honor como profeta, como siervo de Dios, que ha tenido que salir y Dios le dice en el camino, devuélvete y enfréntate nuevamente a Ananías, ¿tú qué dirías? Probablemente tú dirías, no, Señor, eso es caso perdido. Ya no hay nada que hacer, yo no me devuelvo, búscate otro. Probablemente alguno de nosotros dijera, bueno, ¿y ahora para qué me voy a devolver? O sea, ¿qué sentido tiene volver a enfrentar a un falso? A un hombre mentiroso que aunque tiene multitudes está en el error. ¿Qué sentido tiene? Ya hice mi tarea, Señor, por favor, envía a otro. Jeremías lo pudo haber hecho y hubiese tenido razón humana para hacerlo. Sin embargo, la Biblia no advierte que Jeremías lo hizo. El versículo 13 más bien dice que Jeremías se volvió. No hay ningún cuestionamiento en Jeremías, no hay ninguna excusa, no hay ninguna razón de Señor, no voy, o ¿por qué otra vez? ¿O qué tal que me maten? No, Jeremías se devuelve. Jeremías es un hombre temeroso de Dios. Jeremías es un profeta moldeado en su carácter por la gracia de Dios. Jeremías es un hombre amansado por la mansedumbre que Dios da. Ya ha sufrido suficientes humillaciones. Jeremías no está detrás de la popularidad. Jeremías no está detrás del aplauso, no está detrás de sus seguidores. Jeremías está consciente de que él fue llamado por Dios para hacer la voluntad de Dios. Con seguidores o sin seguidores, con aplausos
o sin aplausos, él va a hacer la voluntad de Dios. Jeremías, devuélvete y habla con Ananías. Bueno, Señor, ya voy. Y Jeremías se devuelve. Y enfrenta a este hombre obstinado y le dice, Dios ha dicho, yugos de madera tú quebraste, pero Dios me manda a hacer yugos de hierro. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yugo de hierro puse sobre todas las naciones que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y no solo las personas y los reinos, sino también las bestias, se irán y le servirán. Miren qué interesante es. Es decir, no quisieron aceptar que habían yugos de madera, entonces, ¿qué les parece unos yugos de hierro? ¿Les ofende mucho unos yugos de madera en el cuello? ¿Les exaspera mucho saber que nos va a dar madera Nabucodonosor? Listo, entonces les va a dar hierro mejor. ¿Les inquieta mucho? ¿Les pesa mucho? Entonces viene hierro. No solo para ustedes, para todas las naciones y aún para las bestias. Queridos hermanos, Dios es fiel. Amén. A eso fue que dijo Jeremías amén. Porque amén significa Dios es fiel. No importa si hay oponentes, Dios es fiel. No importa si hay adversarios, Dios es fiel. No importa si aparentemente perdemos, Dios es fiel. ¿No quieren yugos de madera? No, ninguno. Ah, bueno, entonces de hierro. A veces nos toca también así con nuestros hijos, ¿cierto? Vamos a darles dos pao bien firmes. Ah, no me dolió. Listo, entonces van con la correa. Porque eso duele. Muchas veces necesitamos eso. Y Dios lo hace también con nosotros. Muchas veces Dios nos dice, esto es lo que voy a hacer. Y digo, no, no me parece. Dice, listo, entonces el doble. Lo que Dios está haciendo con Ananías es exponiéndolo abiertamente. Y ahora sí es una confrontación personal. Directa, Dios directamente con Ananías a través de Jeremías. Versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, ahora oye Ananías, escucha, nunca escuches nada que viene de parte de Dios, solo escuchas tus motivos, tus pretensiones, tus presunciones, tu concupiscencia, la escuches con facilidad. Ahora escuchas lo que Jehová dice. ¿Y saben qué dice Dios? Versículo 15. No te envió Jehová y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Es decir, tú no eres un profeta. Esto sí es de frente, esto sí es para ti, Dios no te envió. Y tú eres responsable de llevar a este pueblo a confiar en mentiras, porque tú eres un mentiroso. Tú eres responsable de llevar a este pueblo a confiar en materialismo, en bienestar y en humanismo, porque Dios no te envió. ¿Saben? Eso mismo hay que decirle a los Ananías de turno de hoy. Dios no los ha enviado. Dios no los ha llamado pastores, y mucho menos profetas y apóstoles. Dios no los ha llamado, no los ha puesto. Todo lo que hacen es de su propia imaginación, para su propio beneficio y para sus propios vientres. Dios no los ha enviado, pero ellos han hecho confiar al pueblo en mentira. Cuando ustedes se enfrenten en esta semana con seguidores de estos falsos, de estos Ananías, díganle la palabra, no tengan temor. No simplemente le diga estoy orando por ti, no, dígale estoy orando para que conozca la verdad, porque donde te estás congregando es falso, porque la Biblia lo dice, porque solo te enseñan materialismo, más ambición, más soberbia y más altivez, y no te mortifican en tu espíritu para ser humilde, y no te muestran la verdad del Evangelio. Ellos nos hacen confiar en mentiras. Versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Mire, tiene todos los males habidos y por haber este falso profeta Ananías. Es soberbio, es altivo, es mentiroso, es engañador, es rebelde. ¿Qué mal no tiene? ¿Qué es lo bueno de Ananías? Ahora, ¿por qué tiene tantos seguidores? Porque los seguidores se parecen a sus líderes.
Y porque la gente que sigue a estas personas también son ambiciosos, materialistas, rebeldes, obstinados y quieren que les vaya bien. Porque quieren tener un Dios benefactor, quieren tener un Dios como una tarjeta de crédito, ¿sí? Quieren tener a Dios como si fuera un Dios servil en función de todas sus ambiciones y de todas sus concupiscencias. Son mentirosos, son rebeldes, son falsos. Pero ¿saben cuál es la sentencia de Dios? Es una sentencia muy fuerte. Versículo 15 y 16. Yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. ¿Qué cosa más importante? Jeremías, aunque algunos nos han dicho que era un profeta pusilánime, cobarde, temeroso, realmente estamos frente a un profeta valioso, lleno de coraje, lleno de autoridad dada por Dios, no de sí mismo, lleno de autoridad y de valor, porque después del segundo round, aún se atreve para ir a enfrentar a este hombre tan soberbio y tan rebelde. Pero el mensaje es directo ahora. Ananías, fuiste tan rebelde, fuiste tan odioso y tan atrevido, y no te metiste conmigo. Te metiste con Dios y te metiste con el pueblo. Morirás en este año. No más. Morirás. La Biblia dice literalmente, o nos muestra entre líneas acá, que Ananías no pudo decir ni pío. Ananías no tuvo nada más para decir. Fue confrontado terriblemente con su propio engaño y su propia rebelión por un profeta que firmemente, mirándolo a los ojos, le dijo: escucha lo que Dios dice. Dios dice esto, tú has sido un falso, un mentiroso, Dios no te envió, eres un rebelde, en este año morirás. La Biblia no dice cómo murió Ananías, si fue una enfermedad, si fue un accidente, no sabemos cómo murió, pero ya hay una sentencia que viene de parte de Dios: morirás en este año. No sé si ustedes recuerdan otro Ananías en el Nuevo Testamento, porque los Ananías se parecen mucho. El Ananías del Nuevo Testamento también era ambicioso, materialista, mentiroso y engañoso. No le va a poner a su hijo Ananías, por favor. O por lo menos que no tenga el corazón de estos falsos. Y la Biblia dice que fue y engañó o pretendió engañar al apóstol, ¿cierto? Diciendo: vendimos la heredad en este valor y aquí traemos todo a tus pies para que vean lo generosos que somos. Y dice la Biblia que el apóstol lo miró a los ojos y le dijo: mentiroso, estás pretendiendo engañar al Espíritu Santo. E inmediatamente cayó y murió. Este Ananías tuvo una mejor suerte. Murió a los 2 meses. No murió en el momento. Este tuvo un paro fulminante en el Nuevo Testamento. Este fue un poco diferente, murió a los 2 meses. Pero ¿saben, queridos hermanos? Lo que nos revela la Biblia es el carácter de estos hombres. No tenían ningún asomo de sencillez, de humildad y de comprender la voluntad de Dios. Versículo 17. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes 7º. ¿Cuál es el indicador de un falso profeta? Que su palabra no se cumple. ¿Cuál es el indicador del verdadero profeta? Su palabra se cumple. ¿Saben algo así como: de aquí va a venir una esclavitud y va a durar 70 años? Y la gente dice: no, 70 años no puede ser. Ananías dice: no, solo 2 años. Y no va a ser general, va a ser parcial. En 2 años ya regresarán los que se fueron. Y Jeremías le dice: 2 años, no sea mentiroso, 2 meses y morirás. Y efectivamente en 2 meses, como lo dio Dios a través del profeta Jeremías, murió Ananías. ¿Cuál es el fin de los falsos? La muerte. ¿Cuál es el fin de los engañadores y de los mentirosos? La muerte sin pena ni gloria. La multitud que escuchó las profecías y que siguió a Ananías no pudo ver el cumplimiento de sus falsedades. Más bien vieron el cumplimiento de juicio y destrucción, y no va a venir de aquí a mucho. Ya mismo comienza la destrucción y va a comenzar por ti mismo, para que no hagas confiar al pueblo en mentiras.
Escucha por favor, oh Ananías. Dios es fiel. Escucha por favor, oh Ananías, Dios es verdadero. Y todos los falsos y mentirosos morirán en su engaño. Y sus seguidores morirán engañados, al menos que Dios por su infinita bondad tenga piedad de algunos de ellos. Al menos que de algunos de ellos, como lo ha tenido de nosotros, muestre su gracia a través de Cristo Jesús y los traiga a la verdad. Muchos de nosotros estuvimos por algún tiempo engañados con estos falsos movimientos, pero Dios en su fidelidad, porque Dios es fiel, nos sacó del engaño y nos resplandeció la luz del Evangelio. Somos llamados a tener la actitud de Jeremías, una actitud noble y piadosa pero firme, una actitud sencilla y elocuente pero categórica para denunciar a los falsos y para que se muestre la verdad y brille con luz propia. Escucha por favor, oh Ananías, Dios es fiel, vas a morir en tu engaño. Cierren sus ojos. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tú en tu fidelidad preciosa y hermosa, que hace parte de tu esencia, de tu ser, nos muestras el Evangelio. Y nos muestras que junto a la verdad también prevalece la mentira. Pero Señor, aunque hay mentira en el corazón nuestro, y aunque tú eres un Dios de verdad, la verdad siempre triunfa. Hay muchos Ananías en nuestro medio, en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo entero. Muchos falsos maestros, obreros fraudulentos, que se llaman a sí mismos y se apacientan a sí mismos, han salido por el mundo. Pero fiel eres tú, que harás que tu palabra triunfe en medio de la falsedad. Hay muchos pregoneros de maldad. Hay muchos hombres obstinados, soberbios, atrevidos, que resisten la verdad del Evangelio, pero tú eres fiel. Y tú que llamas a hombres y mujeres para servirte, los sostendrás hasta el final. Y tú que eres fiel, harás que tu palabra se cumpla con fidelidad. Ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a tener la actitud correcta frente a la obra de los enemigos. Ayúdanos a tener la actitud correcta frente a los contrincantes del Evangelio, a los opositores del Evangelio. Danos el valor, danos el carácter, danos la actitud correcta, cual Jeremías, para presentar el Evangelio y para creerte a ti, a pesar de que la mayoría vaya en contravía. Para seguir firmes en tu verdad, creyendo y gozándonos en el Evangelio de Jesucristo y viviendo para ti, aunque los beneficios temporales no sean muchos y aunque las mayorías nos cuestionen. Gracias por tu palabra y gracias por la doctrina que nos has dado a través de tu palabra, porque es una doctrina hermosa, consistente, verdadera y fiel. Te alabamos y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.